Voy a presentar a Nieves, su charla se va a llamar Turismo y Territorialidad. Nieves es docente e investigadora, Nieves Romero, licenciada en Servicio Social, magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Hizo el posgrado del Programa de Actualización en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, hizo el Seminario de Plusvalía Urbana y Mercado de Suelos, y fue secretaria de Bienestar de la universidad, y es profesora adjunta de la Universidad Nacional de Comahue, a cargo de la asignatura Introducción a las Ciencias del Ambiente, de la Licenciatura de Saneamiento y Protección Ambiental, Programa Comunitario de Tecnicatura y Saneamiento. Y la doctora Silvia Un va a continuar a Nieves. Me pidieron que las presente juntas porque son ponencias complementarias. Silvia planteó una pregunta que yo le dije, qué buena pregunta. Aquellos que me acompañan generacionalmente habrán escuchado esta pregunta, esta frase, qué buena pregunta Mario. En este caso es qué buena pregunta Silvia. Y el título de la pregunta que se hace Silvia ¿es posible crear propiedad colectiva sustentable? Silvia Un es abogada, es directora del Instituto de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Neuquén, es investigadora de la Universidad Nacional de Comahue y de la Universidad de Tokio. Y está cursando su especialización en Derecho Administrativo. Me pidió expresamente que aclare que la está cursando. Así que los dejo con Nieves y con Silvia para que ellos les cuenten lo que están haciendo. Gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. Bueno, ante todo a los organizadores, muchísimas gracias por habernos metido en este lío. Un lío que realmente nos gusta porque nos gustan los desafíos. Bueno, nosotros más que nada venimos a contar desde la perspectiva quizás desde la informalidad urbana, desde otros procesos que van pasando en diferentes contextos urbanos, turísticos, cordilleranos o de ciudades intermedias o de grandes ciudades, otros procesos que quizás son los procesos no visibles, ¿no? O no mapeados, como decía el profesor de antropología, o los vistos desde sus efectos más bien negativos, ¿no? Son aquellos que contaminan, son los que degradan el medio ambiente, son los que viven bajo todas situaciones de riesgo. Y nosotros nos planteamos un trabajo al revés, nos paramos desde la informalidad, nos introducimos como actividad investigativa desde la informalidad y desde allí tratamos de encontrar nuevos paradigmas y nuevas formas de resolución de los conflictos socioterritoriales. Bueno, no sabía cómo empezar la ponencia, entonces empecé a googlear y dije, bueno, a ver qué sale de San Martín de los Andes, cómo se define San Martín de los Andes. Y en realidad fíjense en que sale como un pueblo popular de montaña, patagónico, el imaginario de la aldea, ¿no? De algo sustentable, de algo contenido entre las cordilleras, con mucho recurso natural, turístico. Y sin embargo, si nosotros empezamos a recorrer este escenario cordillerano, inclusive hasta Junín, porque ya prácticamente la urbanización va haciendo que estos dos pueblos se vayan uniendo, empezamos a ver que hay grandes contrastes en todo este territorio, ¿no? Y que no todo es tan así como esa primera definición imaginaria, y que quizás hasta para quienes venimos seguidos, los propios pobladores, quizás tenemos tan impregnado en nuestra mirada esta representación que por ahí quizás no podemos percibir o no podemos ver grandes transformaciones que este territorio viene sufriendo, ¿no? El contraste entre estos procesos de globalización, modernidad, posmodernidad, que
en realidad no va siendo más que otra cosa que marcar una gran dualidad en la posibilidad de apropiación, uso y usufructo en el sentido de poder tener condiciones de vida digna, ¿no? Es un territorio que cada vez se va presentando como más segregado, ¿no? El proceso de segregación residencial socioeconómica nos parece que también es aplicable y nos sirve para explicar y para entender qué es lo que está pasando en nuestras ciudades cordilleranas. Y la segregación residencial socioeconómica tiene esta cuestión de que se vive cerca, se vive casi juntos, pero en realidad hay tanta brecha, las fronteras que también nos hablaba hoy el profesor, son tan grandes, las murallas son tan fuertes que en realidad no se comparte casi nada. Quizás la integración o el ida y vuelta que hay es porque un sector, que es el sector de la informalidad, presta servicios, trabajos al otro sector, ¿no? Pero en realidad es casi lo único que se comparte, ¿no? Eso no es integración, no es una ciudad, no representa un territorio integrado, al contrario, es fragmentado. Pásamela. Bueno, y acá, esto es San Martín de los Andes, bueno, todos ustedes lo conocen más que yo. En realidad quisimos mostrar, así como el gran contraste, el primer globo que ven es la ladera del Cerro Curruhuinca, uno de los asentamientos más grandes de la localidad de San Martín de los Andes, que tuvo su expansión en los años 70, pero donde se intensificó su ocupación con la reapertura democrática en los 80. Esta ladera de montaña, el Cerro Curruhuinca, además de estas ocupaciones, hay otra ocupación informal mucho más reciente que tiene que ver con la economía de los últimos años, que se llaman los paraguayos, que en realidad no es más que la población que ha venido a trabajar a las grandes obras de construcción, vivía hacinada en obradores y se fue quedando, fue trayendo su familia, a diferencia de la migración que planteaba el profesor de turismo. Esta migración viene y busca quedarse, busca arraigarse, ¿no? Esa ladera de montaña a su vez está atravesada por todas esas otras grandes urbanizaciones que recién se hablaba, ¿no? Por esas otras capas que quizás a veces ni siquiera se vive en ese territorio, pero está siendo fuertemente impactada y fuertemente tensionada esa ladera de montaña por esas dos formas tan diferentes de apropiación del territorio. Y enfrente está ese otro globito que ven ahí, es el asentamiento Cantera, que es nuestro objeto de estudio y de intervención. Un asentamiento que empieza en los años 50 más o menos, y bueno, fíjense en que es como un anfiteatro, está sobre la ladera de montaña de Cantera, del Cerro Cantera, debajo del Hotel Sol, una ubicación espectacular, porque en realidad está prácticamente en el centro de la ciudad de San Martín de los Andes. Son situaciones que no muestran más que las ciudades van siendo definidas desde lógicas diferentes, contrapuestas, ¿no? La lógica del negocio inmobiliario, como se decía hoy, la lógica también del planeamiento formal, del planeamiento convencional de las ciudades, que a veces va muy de la mano con la lógica de la especulación inmobiliaria. Y nosotros trabajamos rescatando una tercera lógica que entendemos que también está en los territorios y que también construye ciudad, pero lo construye desde otro lugar, que son los procesos de la informalidad urbana. Fíjense, Cantera es esto, una aldea de montaña autoconstruida por población que
prácticamente empezó a llegar a finales de los años 50, en la última etapa de la industrialización. Tiene su segundo, en ese momento eran muy pocas las viviendas, prácticamente dispersas, más bien como de ocupación de tipo rural, y tiene una segunda camada de ocupación en los años 70, con población migrante de Chile, excluida política por la dictadura militar de Chile, y tiene una tercera camada de densificación de su población con la reapertura democrática, ¿no? Son 231 familias, casi 800 habitantes. Y bueno, y nosotros estamos trabajando desde un proyecto de investigación y diseño por un cantera más sustentable y participativo. Los actores que participamos del proyecto son la Universidad de Tokio, a través de la Facultad de Arquitectura. Acá está Jin, que es un estudiante de arquitectura que está haciendo su posgrado y está viviendo actualmente en cantera. La Universidad Nacional del Comahue, a través del FUNIDER, de la Fundación, y de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, con el equipo de investigación con el cual participo. El gobierno local, a través de la municipalidad, las áreas de planeamiento, los diferentes actores de gobierno local, el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de Neuquén, que esto también es importante distinguir porque no solamente participa como ente que apoya financieramente, ¿no? O sea, permitiendo los intercambios, los traslados, sino que se involucra también en las cuestiones de la investigación. Y me parece que yo trabajé muchísimos años en el Instituto de la Vivienda y me parece que es alentador que se empiece a mirar la cuestión de la gestión del hábitat partiendo desde la investigación, ¿no? Planteándonos, ¿es posible otros caminos? ¿Es posible hacer otras cosas? Y los vecinos, los actores fundamentales del proyecto, que son los vecinos del barrio Cantera. Bueno, nosotros, nuestro estilo de investigación es investigación-acción, o sea, mientras vamos realizando prácticas, vamos investigando, vamos construyendo nuestro objeto de investigación y lo vamos recreando. Trabajamos con escenarios de macroplanificación, que son los escenarios donde participan los técnicos locales, el asentamiento de San Martín de los Andes, los actores políticos de la localidad, y los escenarios de microplanificación son los talleres con la población. La idea es encontrar, por lo menos incorporar una visión más estratégica, pasemos a la otra, una visión más estratégica para intentar encontrar soluciones a los problemas. Esto lo hemos trabajado, esto fue un aporte de Tokio en los talleres de macroplanificación. Hemos intentado trabajar diferentes escenarios de la localidad de San Martín de los Andes y del contexto, y nos planteamos, bueno, ¿qué pasa si le damos mayor énfasis a la dimensión económica, ¿no? ¿Qué pasa si le damos mayor énfasis al ambiente o a la perspectiva desde la comunidad? Entonces fuimos, hablando de mapas, fuimos construyendo con esos equipos de planificadores urbanos de la localidad de San Martín, con los médicos, hasta los bomberos, con todos los actores institucionales que participaron del taller, fuimos construyendo como diferentes visiones, ¿no? Acerca de qué es lo que está pasando y qué es lo que podría llegar a agudizarse o a potenciarse.
Si poníamos el acento en la visión económica neoliberal, nos íbamos a encontrar con un San Martín, con un turismo cada vez más selectivo, con mucha inversión extranjera, con un fuerte crecimiento del sector servicios, una ciudad extendida, dual y desigual, cada vez más marcada, ¿no? Que es un poco la tendencia que quizás se va viendo, ¿no? Un modelo más, una localidad más moderna, tecnocrática, ¿no? Donde por ahí sí nos podríamos plantear alguna economía un poco más inclusiva, ¿no? Y con algunos otros desarrollos, además del turismo, ¿no? Como la agricultura u otras formas de actividades ligadas al turismo, pero con una fuerte, digamos, fragmentación no solamente social, sino también del paisaje, porque en realidad se iba a poder incidir muy poco en toda la pérdida del valor del recurso natural y paisajístico que tiene la región, ¿no? Se iba a poder incidir muy poco sobre eso. Entonces, bueno, nos preguntábamos también, y esto nos preguntamos con los vecinos de Cantera, ¿qué pasa si replicamos estos dos modelos que no son más que los modelos que en general predominan sobre las urbanizaciones de las ciudades? ¿Qué pasa si replicamos estos modelos de gestión de gobierno en el asentamiento Cantera? Y bueno, por un lado tendríamos en el escenario más competitivo, seguramente sería un destino de relocalización y una implantación de nuevos desarrollos urbanísticos, inmobiliarios en el sector donde está hoy Cantera, porque la verdad que tiene un alto valor inmobiliario ese sector. Y el escenario normalizador, tendríamos un Cantera muy ordenadito, ¿no? Con grandes obras de ingeniería para buscar proteger de los riesgos hídricos, eólicos que sufre el sector, pero hecho en base a un concepto de normalización, ¿no? De regularización, como siempre estamos acostumbrados a hacer desde los organismos, y bajo el concepto de la propiedad privada, ¿no? Que es un concepto que después Silvia, que es parte del proyecto de investigación, va a abordar. Y que en realidad no pasa para la otra. Y entonces nosotros nos planteamos para Cantera un tercer camino, que es el camino de construir de manera compartida los riesgos, o sea, no desconocer los riesgos, pero sí encontrar un camino de participación, de autogobernanza para la resolución de los problemas de Cantera. Este es un mapa, por ejemplo, una representación que fue producto de una serie de talleres participativos que hicimos con los vecinos de Barrio Cantera a partir de sus propios saberes, más el cruce de saberes de especialistas como ingenieros y otras profesiones, y fuimos caracterizando los distintos tipos de riesgos del asentamiento Cantera, más altos, menos altos, intermedios. Cantera tiene, por ser ocupación de ladera de montaña, tiene fundamentalmente deslizamientos, desmoronamientos. Pásalo, sí. Y bueno, y la otra parte de nuestro proyecto tiene más que ver con esto de la investigación-acción que vamos aprendiendo mientras vamos haciendo, ¿no? Entonces, son los propios vecinos a partir de estos talleres donde vamos identificando diferentes problemáticas y de manera conjunta y participativa vamos intentando, primero discutiendo qué es lo que pasa, construyendo nuestros propios mapas. Fíjense en que ahí
El mapa ese es un aporte de Tokio también. El mapa es una maqueta que las trajimos algunas para que ustedes vean. ¿Por qué la maqueta y no el mapa plano? Porque en realidad la maqueta nos permite ver los diferentes desniveles que tiene el asentamiento Cantera, y esos desniveles no son solamente accidentes naturales o geográficos, también definen territorios internamente, y bueno, ¿y quién digamos cuida de ese desnivel? El vecino que está arriba, el vecino que vive abajo. Ese espacio es público, es privado. ¿Cómo cuidamos entre todos esos espacios? Entonces, el trabajar con la dimensión 3D nos permite también ir poniendo en discusión todos esos puntos que por ahí para el barrio, para su propia construcción, son puntos de conflicto, ¿no? Donde por ahí se acumula la basura porque nadie cuida de ese espacio, porque es como el espacio de nadie, ¿no? Entonces, en la medida en que le empecemos a poner un lugar, una utilidad, un valor, a darle un valor social, empieza a ser como más apreciado como espacio, ¿no? Bueno, son las distintas instancias de la planificación participativa, el mapeo participativo. La primera experiencia en el año 2017 fue la construcción de un pequeño murito de contención aluvional y posteriormente acciones de control y mantenimiento de ese murito. Fue muy interesante poder ver cómo los propios pobladores identificaban su problema. Nos contaban, bueno, todos los inviernos cuando llevamos nuestros hijos a la escuela bajamos la escalera de acceso principal y tenemos que cambiarles el calzado antes de llegar a la escuela porque se mojaban, la escalera estaba permanentemente, era un río de agua, ¿no? Y fíjense en cómo con el propio saber popular del habitante del lugar se sabía perfectamente qué era lo que se podía hacer para que esa agua no siga perjudicando esa necesidad de tránsito, ¿no? Entonces, con el aporte y el soporte en la Universidad de Tokio, la profesora Kiko es arquitecta, pero además cada vez que vienen y en función del riesgo que queremos ir trabajando con los vecinos, van trayendo profesionales expertos en distintas temáticas. Esta vez acá vino un experto en muros de contención. En el último viaje vino un experto en paisajismo y en drenajes pluviales. Y son profesores que, bueno, que con la misma dinámica nuestra trabajamos todos juntos con los vecinos en la identificación del problema, en encontrar la práctica de solución y en hacer la solución, en ejecutarla todos juntos, hasta inclusive la búsqueda de los materiales y de los recursos, con qué lo vamos a hacer, ¿no? A veces se consigue mucho de reciclado dentro del mismo asentamiento. Esta fue la primera experiencia. La segunda experiencia es de mayo del 2018. Acá, este es el profesor Sato. Acá trabajamos con los vecinos otro gran factor de riesgo, que es el riesgo de deslizamiento, ¿no? De corrimiento de tierra. Y entonces se hicieron recorridas en conjunto y el profesor ayudó a diseñar unos pequeños muritos de contención, que son aquellos que ven allá. Se hicieron como 4 o 5, que más que nada nos servían para tomar conciencia de que estamos ante un riesgo de deslizamiento y que esos muritos nos sirven para protegernos y para vivir un poco más protegidos. Y este año, en el 2019, en marzo, se tomó el tema drenaje, ¿no? El drenaje del agua, y los vecinos propusieron en la calle de acceso principal hacer una canalización del agua de vertiente y el agua de lluvia hasta el arroyo. Todavía estamos en proceso constructivo de esta última experiencia.
Estas intervenciones las llamamos microprácticas participativas. Bueno, estas son como algunas ideas, fuerzas o reflexiones que queríamos compartir con ustedes, que son producto colectivo de todo el equipo de investigación. Reconocer la permanencia y prevalencia de los barrios informales en la región, valorando la producción social existente, las experiencias y los conocimientos locales, respetar las características y la diversidad de la vida colectiva. Y nosotros en este andar por San Martín de los Andes también empezamos a prestar atención que el asentamiento o la informalidad no solamente se manifiesta, por ejemplo, a través de la toma o de esta manera de resolución del hábitat por grandes grupos migrantes o de aportes migratorios, sino que también la región tiene otras formas de resolver y de hacer ciudad alternativa y diferente a la tradicional y a la de la especulación inmobiliaria. Ustedes acá en San Martín de los Andes tienen una experiencia riquísima que es el barrio intercultural, que fue un barrio que se fundó entre el acuerdo de parques nacionales como autoridad, administradora del Parque Lanín, la comunidad mapuche, los sin techo de la localidad de San Martín de los Andes, y poco a poco fueron construyendo un barrio desde otro lugar también, con otra lógica y con otros paradigmas, ¿no? Diferentes a la urbanización tradicional, especulativa. Entonces nosotros nos hemos encontrado a veces con actores de esa otra resolución. También se dio en Aluminé, en este momento se está dando en Neuquén Capital, ¿no? Nuevas conformaciones urbanas, con nuevos sentidos, y creo que eso, en este repensándonos, debe ser incorporado en la discusión. Nosotros nos pensábamos, por ejemplo, para aprender un poco más de estos sectores, los sectores subalternos, a veces se los llama, ¿qué tiene de común y qué tiene de diferente la informalidad y el barrio intercultural, por ejemplo? Entonces nos encontrábamos que tienen de común que son los excluidos, son los sin techo, son los excluidos del mercado formal de tierra, son los excluidos de las políticas habitacionales. Pero, digamos, ¿qué es lo que tienen de diferente? Que la informalidad surge sin una previa planificación, la planificación se va haciendo mientras vamos ocupando el territorio. Esos mapas que yo les mostraba del Cantera son fotos más que mapas. En realidad esos caminitos que ustedes ven no es más que la sabiduría de adaptar, la capacidad de autoconstrucción, de adaptar las condiciones naturales a nuestro propio hábitat. ¿Qué tiene de diferente esto con el barrio intercultural? Que el barrio intercultural surgió en base a una planificación previa. Ahora, ¿qué es lo diferente entre esa planificación previa de la interculturalidad y los barrios formales, tradicionales, convencionales que todos conocemos? Que surge en base a otra lógica, y que es la lógica de la interculturalidad, es la ideología del reconocer la posibilidad de la pluralidad, de que el diferente puede compartir y puede hacer un territorio. Surge en base a que no se organizan en función del concepto de la propiedad privada, ¿no? Sino que se organiza en función de la distribución y administración del territorio a partir de la propiedad comunitaria, o en un tema que ahora la doctora Silvia va a tocar y va a desarrollar porque sabe muchísimo más que yo de ese tema, pero digamos, es otra fortaleza y otro aporte que creo que hay que mirar esos procesos porque tienen mucho que aportarle a un San Martín o a un área cordillerana si la queremos hacer mucho más sustentable y mucho más equitativa y mucho más inclusiva, ¿no? Lo otro que tiene esta interculturalidad es la forma de administración y de gobierno del lugar, ¿no?
el poder es ejercido en escenario comunitario, la asamblea es la autoridad máxima. Veremos con el tiempo, por supuesto, también tiene sus fronteras, como todo experiencia humana, ¿no? Pero creo que todos tenemos mucho que aprender, sobre todo los que somos de acá, de todas estas experiencias, que en realidad no son nuevas experiencias, hoy las empezamos a ver con otro sentido, con un sentido quizás de aprender para incluir en la gestión, pero en realidad son experiencias ancestrales, propias del lugar, con fuerte arraigo. Bueno, el eje de la participación, que mi compañera lo va a desarrollar después, el trabajar para que el asentamiento cantera sea ambientalmente consciente y responsable del lugar donde vive. Pásame la... Bueno. Y acá, bueno, como tenemos a Tokio, que también nos hace sus aportes y nos trae la visión de lo que está pasando en el mundo, fíjense en que otra cosa podría ser una gran paradoja, ¿no? Un país tan desarrollado como Japón, encontrándose con la Universidad Nacional del Comahue y con un Instituto de la Vivienda para ponernos a pensar juntos en la resolución de los problemas de la no inclusión, de la pobreza en el mundo, porque en definitiva ellos traen una visión de qué es lo que está pasando con la pobreza en el mundo, ¿no? Que cada vez se va a ir agudizando más, como decían los disertantes anteriores, y cada vez los movimientos migratorios van a ser también cada vez más intercontinentales, ¿no? Entonces, un primer aprendizaje es que las soluciones no pueden ser universales, ¿no? Que las tenemos que construir desde adentro, desde los propios gobiernos locales. Y la segunda es que hay diferentes modos de apropiación del territorio que generan territorialidad, la construcción de la identidad. Bueno, acá les traje una frase de Carballeda, ¿no? Que me parece que da fuerza a lo que nosotros intentamos trabajar y queremos mostrar acá, ¿no? Y sí, ¿ya estoy? Bueno, sí, ya termino. Bueno, esta cuestión que dije de la tendencia global, no solamente a la reproducción del capital, sino también a la agudización de las migraciones masivas. Y termino, bueno, yo más que terminar con afirmación, termino con preguntas. Pásame a la otra, que ya se me fue el tiempo. Yo digo, ¿no? Si se trata de poner un freno, si este encuentro nos reúne para empezar a pensar cómo frenar o cómo abordar de otra manera las desterritorialidades, yo me preguntaba, bueno, ¿será quizás la informalidad una opción para un futuro mucho más sustentable? ¿Qué nos puede aportar la informalidad en pos de los objetivos del desarrollo humano sustentable y en pos de los derechos humanos como valor fundamental, ¿no? De toda gestión y política pública? Bueno, muchísimas gracias y esto.